Vamos a invitar al pueblo que se ponga en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 81. Salmo 81, versículo 8. Ahí vamos a comenzar la lectura de las Sagradas Escrituras. Salmo 81, versículo 8. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que quiero impartirles. El título de la serie es Fundados sobre la Roca. Y el primer tema de hoy es la moralidad absoluta. La ley moral es absoluta, es el tema de este día. Salmo 81, versículo 8. Esperamos que usted traiga su Biblia, pero por alguna razón no la tiene. En la pantalla están los versículos. Y dice así las Sagradas Escrituras, y la leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Ahora el versículo 9 del Salmo 81. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Padre, en esta hora te damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos para invocar tu nombre, para alabar y glorificarte, y también para ser instruidos por tu palabra. Jesús, yo te pido que seas tú hablándonos y ministrándonos conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, sé tú trayendo convicción a los corazones y las mentes, que tu Espíritu Santo haga la obra que debe hacer a través de este mensaje, a través de esta palabra. Señor, en tus manos estoy para que me uses conforme a tu voluntad, que tú bendigas a todo el pueblo que está aquí presente, como también los que sintonizan a través del canal de televisión Victoria TV 47.1, la radio La Redención, la 103.3 FM y los medios sociales de Facebook y YouTube de la iglesia de Bakersfield. Señor, que tu palabra fluya a través de estos 4 medios y también impacte los corazones conforme a tu voluntad y sea de bendición para todas las familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. La serie que comenzamos hoy es Fundados sobre la Roca. Hoy es el tema número 1. La ley moral es absoluta. O vamos a ver el tema de la moralidad absoluta, que es contrario a la moralidad relativa que se está moviendo en nuestro país el día de hoy. Sabe de que ahora que fuimos a Nueva York con mi esposa, aprovechamos el viaje para llevar una familia joven. Edward y su señora y una niña de 2 años que es su hija de ellos. Y en el camino pudimos hablar de diferentes cosas, pero ya llegando a New Jersey, donde los íbamos a dejar, les di el último consejo y les dije: les felicito, número 1, porque durante el camino, 3 días de viaje por tierra, he escuchado que le han puesto videos cristianos a la niña, y qué bueno por eso. Pero les animo a de que les sigan instruyendo en las cosas de Dios. Llévenla a la iglesia, porque se aproxima una nube densa de tinieblas, se aproxima una nube densa de tinieblas a este país, donde se está opacando la moralidad. Y la niña va a crecer aquí en New Jersey, o allá en New Jersey, donde lo estaba por dejar. Va a crecer en New Jersey, en las escuelas públicas de New Jersey, y donde ahora la moralidad se ha opacado y hay unas tinieblas densas. Yo creo que se va a poner peor todavía la situación. La niña debe de crecer conociendo la verdad de Dios, el camino de Dios, que ella sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, que ella sepa eso, porque en las escuelas se está borrando eso, es unas tinieblas. Los líderes en el Congreso de Estados Unidos, hay como 3 o 4
que están empujando de que ya no se diga mamá porque ofende a los hombres que dan a luz. Y están serios, se los dije para el Día de las Madres, pero esta semana volvieron a hacer ruido y vuelven a empujar esto, que ellos quieren que se diga birthing people o birthing person, persona que da a luz, porque decir mamá ofende. Entonces, ¿a quién ofende? A los hombres que dan a luz. Y no dice hombres que dan a luz, por favor, eso no se puede. No es que hay hombres que dan a luz, porque hay mujeres que nacieron siendo mujeres, pero tomaron hormonas, hicieron operaciones y hoy son hombres y tienen hasta barba porque toman hormonas. Y hoy son hombres, pero esos hombres dan a luz porque originalmente son mujeres. Pero como son hombres y hay que aceptarlos como hombres, entonces ellos son hombres, aunque son mujeres, pero mujeres que hoy son hombres que dan a luz. Y para no ofender a esos hombres que originalmente son mujeres, tenemos que decir birthing person, persona que da a luz. Y eso nuestros niños lo van a empezar a escuchar, ya va a empezar a entrar eso, va a empezar a entrar situaciones como esa, y yo creo que es importante que nosotros nos paremos firmes. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con una de mis sobrinas, la mayor de ellas, y me estaba hablando de sus amigos, tiene un lugar donde chatean o hablan en internet, y bien orgullosa ella me dice que tiene pues unos amigos que no les puede decir él, he, sino que ella se refiere a ese amigo como they, ¿verdad? They, ellos, en vez de decirle él, ella no le dice él porque no sabe si es él o ella, aunque es varón, pero quizás quiera identificarse como mujer. Entonces no le puede decir él ni ella, sino que tiene que decirle they, a una sola persona, they, ellos. Hace unos meses atrás un maestro allá por la costa este renunció, era un gym teacher y renunció al distrito porque le querían forzar de que le enseñara a los niños de que a ciertas personas hay que decirle ellos, no él o ella, sino que ellos, porque no sabes cómo ellos se quieren identificar. Y él dijo, esta es una locura, tenemos estudiantes en esta escuela que les cuesta leer y escribir y todavía venir a confundirlos, que a ciertas personas en vez de decirle él hay que decirle ellos. Y él ahí mismo renunció. Otra maestra acaba de renunciar hace poco porque les quieren meter estas cosas a los estudiantes a la fuerza, y hay maestros que están peleando contra eso, y eso es lo que viene. Esas son las tinieblas densas que yo veo que viene. Y digo, pobrecitos los niños cuando están recién llegados a este país, los hispanos. Yo vine de 10 años, me costó aprender inglés, mis hermanos aprendieron bien rápido, pero ya me imagino yo que estoy aprendiendo he, she, it, ¿verdad? Él, ella, ellos, pero ahora en vez de decirle he o him, también le puedo decir they, y ahora en vez de decirle she, her, también le puedo decir them, ¿verdad? O they. Entonces, wow, pobrecitos los nuevos que van a aprender inglés ahora bajo esta situación, porque se van a confundir. A una persona se le puede decir ellos porque no sabe si es hombre o mujer. Qué situación más terrible la que estamos viviendo en este país. Y yo digo que se aproxima, porque yo estaba pensando, es una niña de 2 años de edad, Elisa, y que va a crecer allí en ese mundo, y si los papás no le enseñan la palabra de Dios y no le dan un fundamento, esa niña no va a saber lo que es bueno y malo, no va a poder distinguir entre el bien y el mal. Y yo me pongo a pensar, y el resto de nosotros, ese fue el consejo que yo le di a estos muchachos porque lo podía percibir, sentir, y nosotros, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Será que nosotros estamos firmes en las verdades que la Biblia nos ha dado, o ya Hollywood nos está afectando? Los medios sociales, los medios de comunicación, ¿será que nos están afectando y estamos también aceptando una moralidad relativa? Que lo que es bueno para uno quizás no es bueno para el otro. Lo que es bueno para mí es malo para el otro, y lo que es malo para el otro es bueno para mí. Entonces se convierte en una moralidad relativa. Pero yo creo que es importante que repasemos los estatutos, los principios bíblicos, las ordenanzas y los mandamientos de Dios, y que los aceptemos como verdad absoluta y que lo vivamos y le enseñemos a nuestros niños, porque las tinieblas son densas y la situación empeora en el país día con día. ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Qué de nosotros? Así es que yo quiero tomar
una serie para repasar todos estos principios, decretos y mandamientos del Señor para que nos lleve a vivir vidas santas. Porque cuando ya no se sabe qué es bueno y qué es malo, cuando ya no se sabe qué es la verdad, entonces también sufre la vida que debemos de llevar en santidad, y no hay santidad. Y nosotros somos llamados como pueblo de Dios a vivir en santidad. Y por esa razón quiero llevarlos a esta serie de enseñanzas que le he titulado Fundados sobre la Roca. El pueblo de Dios, la iglesia, es la clave, es la llave para esto que estamos viviendo ahora. Y me llama la atención las palabras de nuestro Señor que da en Salmo 81, cuando dice en el versículo 8, oye pueblo mío. Por eso yo creo que el pueblo de Dios es la clave para las densas tinieblas que estamos viviendo. La palabra del pueblo, nosotros, la iglesia de Cristo, somos la clave. Y el Señor dice, oye pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, te voy a amonestar, te voy a llamar la atención un poco, te voy a amonestar acá. Y dice el Señor, no habrá en ti Dios ajeno. Ese es el primer mandamiento. De los 10 mandamientos es el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y continúa aquí el Señor, dice, ni te inclinarás a Dios extraño. El segundo mandamiento, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra, ni te postrarás a ellas para pedirles, para rezarles, para pedirles un milagro, a una estatua, a una imagen. Y dice el Señor, no te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Yo soy tu Dios, yo te he libertado, yo te he salvado, yo te he redimido, yo te he dado vida. Abre tu boca, yo te la lleno. Y dice el versículo 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Qué tristeza. El pueblo del Señor no escuchó la voz de Dios, y mi pueblo no me quiso a mí, dice el Señor. Siente el rechazo de su pueblo. Pero mire lo que hace el Señor, versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. El Señor los dejó a la dureza de su corazón. ¿Y qué pasó? Caminaron en sus propios consejos. Aquí está el consejo de Dios, aquí está la palabra del Señor, pero ellos caminaron en sus propios consejos. Ya no preguntan, ya no se dicen a sí mismos, esto es lo que dice la Biblia, así dice el Señor. Nosotros nos hemos criado con la verdad bíblica, y nosotros sabemos que cuando Dios dice algo, eso es así. Así dice el Señor, así dice la Biblia, así dice la palabra de Dios, y nosotros sabemos que con eso no se puede contender, con eso no se puede argumentar, porque así dice el Señor, y cuando así dice el Señor, así es. Pero hoy en día, debido a esta moralidad relativa que se ha infiltrado a las iglesias también, ahora mejor se preguntan, en vez de decir así dice el Señor, ¿será que es así? ¿Será que está bien? ¿Será que no? Y se preguntan, no estoy seguro. Pero nosotros debemos de estar seguros que cuando dice el Señor algo, eso es así. Así dice el Señor. Pero hoy lo que dicen algunos es, no estoy seguro si es correcto. Sí, la Biblia dice, no robarás, pero es que mi jefe es bien malo, me trata bien mal y no me paga lo que es. Así es que yo ya descubrí aquí la manera de cómo estarle robando poquito a poquito para que no se dé cuenta, y cada semana me lo bajo con $100. Le robo $100, suave, suave, y no se da cuenta. Y sí, la Biblia dice no robarás, pero es que la situación aquí es diferente. Es que aquí me están abusando y está robando y ha perdido la brújula moral, ha perdido el compás moral, si usted está pensando de que eso está bien. Y en el país está repleto de eso, y la iglesia no puede permitir eso. El Señor nos ha dado su consejo, el Señor nos ha dado su palabra, pero Israel prefirió andar en su propio consejo. El Señor ha dado el consejo a los esposos y a las esposas, ahí está lo que Dios quiere de nosotros, pero voy a andar en mi propio consejo. Voy a divorciarme, voy a hacer esto y aquello, en mi propio consejo. Pero el Señor ha dado el consejo para nosotros. Pero Israel no quiso escuchar, sino que anduvo
en su propio consejo. Dios le dio a Israel, lo hizo una nación santa, y le dio los 10 mandamientos, le dio los estatutos, le dio estos principios, y mientras anduvieron por el desierto, y después les dio la tierra prometida. Pero cuando ya estaban en su tierra prometida, mire lo que pasó en el libro de Jueces. Ya Moisés ni siquiera entró a la tierra prometida, la vio de lejos, pero a Josué le tocó entrar, y Josué fue un hombre de Dios. Cuando Israel quería pervertirse, él les dijo: piensen ustedes, busquen ahora a quién van a servir, si a Jehová o a los dioses de aquí de estas tierras, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué. Ese era el líder de la nación de Israel. Pero cuando él murió y pasa el tiempo, Israel se desvió. Y si usted lee el libro de los Jueces, es un libro bastante vergonzoso. Cuando uno lo lee, uno dice: wow, Dios amado, pero qué historias más feas las que hay allí en el libro de Jueces. Israel se había desviado, y sí, en el tiempo de los Jueces hubieron una historia bien feas, vergonzosas. Era lo que se le puede llamar que era la edad oscura de Israel, the Dark Ages, como se dice en inglés, una edad medieval, por así decirlo, una edad de oscuridad. Pero hubieron hombres y mujeres que el Señor levantó en esta época también, como Débora, la primera gobernadora, mujer y gobernadora de la nación de Israel, jueza. Débora, el Señor levantó una mujer que profetizaba y daba la palabra del Señor como era, y el Señor la bendijo, y a Barak junto con ella. Y así el Señor levantó a varios jueces, incluyendo a Sansón. Pero el capítulo 17 de Jueces y el versículo 6 nos resume la situación de la nación de Israel en esta época de tinieblas que pasaba el país. En aquellos días, dice en Jueces capítulo 17 versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice el Salmo 81 que Israel anduvo en sus propios consejos. Está la palabra del Señor, pero la dejaron a un lado y anduvieron en sus propios consejos. O en otras palabras, cada uno hacía lo que bien le parecía. La conclusión del libro de los Jueces, en el capítulo 21 y versículo 25, es el último versículo, y así concluye el libro de Jueces. En estos días, vuelve a repetir lo mismo, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, no habían líderes que se mantuvieran firmes, no había rey, no había un líder. Y qué triste que cuando hay líderes y no están conforme a la palabra del Señor, el pueblo se desvía también. Pero aquí era una falta de liderazgo en la nación de Israel. Cuando hubieron líderes como Débora, el pueblo se mantenía firme. Cuando Jefté, cuando los demás que se levantaron, el pueblo se unía y se mantenía. Pero cuando ese líder moría, otra vez se desviaban. Entonces, y regresaban a que cada uno hacía como bien le parecía. En esta época dice que un hombre que tenía mucho dinero había hecho unos ídolos, unas imágenes. Y de repente, como había una situación tenebrosa en el país, económica, espiritual, de todo, así es que este sacerdote se viene del área de Judá y pasa por la casa de este hombre que tenía ídolos y imágenes. Y le dice: yo soy levita y soy sacerdote. Wow, tú eres un levita original, sí. Y soy sacerdote. Mire, yo te voy a contratar a ti para que seas mi sacerdote. Y quiero que me le hagas ritos y cultos a estas imágenes, y tú vas a ser mi sacerdote. Te voy a dar casa, te voy a dar comida y te voy a pagar tanto. Y el levita dijo: me parece bien, aquí tengo trabajo, voy a trabajar aquí de pastor bajo de este hombre rico, y él me va a decir que adore estas imágenes, y pues, pero me va a dar dinero. Así es que el hombre comenzó su nueva religión con un sacerdote oficial de Israel, un sacerdote verdadero. Comenzó una nueva religión cuando el sacerdote tenía que decir: eso es pecado. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos, y el segundo dice: no te vas a inclinar a estas imágenes. Pero el sacerdote no le importó. ¿Por qué? Por el dinero. Y de todas maneras, así dice el Señor, pero quién sabe, no estoy seguro, pero me van a dar un dinerito, así es que me voy por acá.
Cada quien hacía lo que bien le parecía. Es una situación terrible. La clave es el pueblo de Dios, pero si el pueblo de Dios le pasa lo que le pasó a la nación de Israel, estamos en serios peligros, amados hermanos. Mire lo que salió una encuesta en el 2005, Gallup, una compañía que hace encuestas, y descubrió de que el 64% de los adultos que hicieron la encuesta ese año, 64% de los adultos cristianos, protestantes, y la palabra que usaron fue nacido de nuevo, born again Christians. Cuando hablamos de born again Christians, estamos hablando de los nacidos de nuevo, que otra manera de referirse a ellos es evangélicos, cristianos evangélicos o protestantes. Es una tristeza de los adultos que eran los baby boomers, los que nacieron en los años 60. Para el 2005, 64% de todos los americanos en Estados Unidos, adultos, dijeron que creían en la moralidad relativa. La moralidad, le preguntaron, ¿es absoluta o es relativa? Depende de la persona, de la circunstancia. Y 64% de los cristianos adultos dijeron que era relativa. Y entre los adolescentes, los teenagers, cristianos evangélicos que asisten con sus padres a la iglesia, 83% de los teenagers, de los adolescentes, dijeron que ellos creían en una moralidad relativa, y con mucho orgullo, muy orgullosos, dijeron que ellos creían en una moralidad relativa. A mí me da tristeza estos números, porque la Biblia no nos enseña una moralidad relativa. La Biblia nos enseña una moralidad absoluta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es una verdad absoluta. Jesús dijo acerca de la palabra de Dios, acerca de su palabra, dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Se va a cumplir hasta la última tilde de lo que está aquí escrito. O lo que estaba Jesús diciendo es que mi palabra es más firme que los cielos y la tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor se mantiene firme. La palabra del Señor es absoluta. Cuando el Señor dice no matarás, es no matarás. Cuando dice no robarás, no robarás. No me sorprende que la encuesta diga que 83% de los adolescentes hace 15 años creían en la moralidad relativa. No me sorprende, porque yo fui un estudiante aquí en Los Ángeles, California, más bien. Entré al 5º grado, tenía 10 años de edad, recién llegado de mi país. Estudié junior high allá en Los Ángeles, estudié la high school, y siempre trataban de meternos la moralidad relativa, y se oía muy bonito, y nos decían, la moralidad debe ser relativa, porque imagínense una mujer que no tiene para darle de comer a su niño, y entonces lo que debe hacer esa mujer, si esta mujer decide agarrar una pistola, ir a la tienda, ponerle la pistola al de la tienda y agarrar toda la comida que pueda y robárselo para darle de comer a su niño, ¿creen que eso está bien o está malo? No está bien, porque si no se va a morir de hambre el niño. Entonces robar no es malo en estas circunstancias. Robar aquí es bueno, porque si no se le va a morir el niño. Y todos nosotros, wow, qué inteligentes los maestros, porque nosotros creíamos que robar era malo, pero hay veces que robar no es malo, como Robin Hood, ¿verdad? Le roba a los ricos, le da a los pobres, eso es bueno. The end justifies the means. El fin justifica los medios. Si el fin es arreglar una situación y los medios son malos, de mentir, robar, pero si el fin va a ser para algo bueno, darle a los pobres, entonces justifica los medios. ¡Wow! ¡Qué inteligente! ¡Qué filósofos los maestros que nos enseñaron eso a nosotros! Así lo miramos nosotros. Tiene razón. Y nos daban unas circunstancias que hay veces que ni se dan, pero nos decían unas cosas así para hacernos pensar y decir, de verdad que la moralidad no es absoluta. La moralidad es relativa, depende de la persona y depende de la circunstancia. El único profesor, cuando yo ya empecé a poner atención, porque yo me aparté de los caminos del Señor, creo que debido a la educación que recibí en Los Ángeles, empecé a creer en la teoría de la evolución,
pero era como un permiso para meterme a la marihuana, a las drogas, al alcohol, a la fiesta y no creer en Dios y andar como yo quisiera, ¿verdad? Dios no existe. Tantos dioses que hay, tantas religiones, ¿cuál es la verdadera? Dios no existe. Así es que me dejé ir, pero después el Señor me enseñó que Él existe y Él me trajo, y lo he testificado anteriormente, no tengo tiempo hoy para testificar cómo el Señor hizo para traerme nuevamente y enseñarme que hay un solo y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Jesús. Y cuando estaba en la universidad, un solo profesor fue que miré que combatió la moralidad relativa, y fue un profesor latino en Latin American Studies, porque tomé una serie en estudios latinoamericanos que tenían que ver con la filosofía latinoamericana y la política latinoamericana. Y en uno de estos estudios, un profesor argentino, estudiando las filosofías de Latinoamérica, él dijo esto en su acento bien pesado, porque el inglés de él era bien fuerte así, porque no era muy fluido su inglés, porque hablaba más español, pero él dijo: en cualquier parte del mundo, dijo él, una mujer que tiene los medios para darle de comer a su hijo, si esa mujer no le da de comer para que ese niño se muera, eso es malo en cualquier parte del mundo, entre los chinos, entre los africanos, entre los latinos. Eso es malo, dijo, y eso es absoluto, eso es moralidad absoluta. Todos los estudiantes se quedaron callados y yo me quedé, wow, el primer profesor que yo oigo que defiende la moralidad absoluta, porque todos trataban de meternos moralidad relativa. Lo que es bueno para aquella persona quizás es malo para mí, y lo que yo digo que es malo, aquellas personas dicen que es bueno, así es que ¿quién soy yo para juzgar? Así que no nos juzguemos, no hay bueno ni malo, porque eso es relativo. Y eso nos empezaron a enseñar. Ahora tengo 47 años de edad, casi 50, criado aquí en Estados Unidos con esas filosofías, y la situación ha empeorado. La situación ha empeorado. Nuestros jóvenes, nuestros niños están en peligro, al menos que nosotros les enseñemos la palabra del Señor. Al menos que nosotros les enseñemos bien, pero primero tenemos que creerla nosotros, y debemos de creer y aceptarla y vivirla, porque de otra manera no le vamos a poder enseñar a nuestros hijos. Si nosotros mismos no la creemos, si nosotros mismos andamos chuecos, no vamos a poderle transmitir esta verdad a nuestros hijos. Cuando conocemos estas verdades y conocemos esto y lo aceptamos, entonces nos da pautas para vivir vidas en santidad. De otra manera no vamos a poder vivir vidas en santidad. Y es importante que nosotros agarremos bien esta palabra del Señor. Fíjese que en esto de la moralidad relativa hay un dicho chino que se ha hecho popular, las tres verdades, un proverbio de los chinos. Y las tres verdades son: existe mi verdad, tu verdad y la verdad. Tres verdades: mi verdad, tu verdad y la verdad. Y la mayoría interpreta eso como relativismo. La verdad es relativa, porque yo tengo mi verdad, pero tú tienes tu verdad, y aparte está la verdad. Pero cuando yo oí este proverbio chino, dije yo, no, espérate, ok, está mi verdad, está tu verdad y está la verdad, pero mi verdad puede ser la verdad, o quizás tu verdad puede ser la verdad, porque la verdad, aunque uno diga no es, por ejemplo, yo como teísta que creo en Dios, un cristiano que soy teísta, creo en Dios, hablo con un ateo que no cree en Dios, y yo digo, yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Y él me dice, yo no creo en Dios. No, aquí estamos por un gran accidente de la evolución, un proceso de evolución. Y yo le insisto en que hay un Dios, y él me insiste en que no hay un Dios. Mi verdad y la verdad de él. Pero hay una verdad, ¿verdad? Mi verdad, tu verdad y la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que hay un Dios verdadero. Él no sabe, pero viene el día y la hora que él lo va a saber, porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Viene el día. Viene el día en que se va a saber la verdad. En que se va a saber. Y la verdad es Dios mismo. Él nos hizo. Entonces la verdad es absoluta.
Y claro, la matemática es absoluta, 2 más 2 es 4, eso es absoluto. Y muchas cosas en el universo es absoluto. Y sí hay cosas que son relativas. Por ejemplo, a mí me pueden gustar los tacos de tripa, ¿verdad? Y a otras personas de tripa, uy, no, qué feo, ¿verdad? A mí me pueden encantar los chapulines, las langostas, estas tostaditas con limón y chile en una tlayuda, me pueden gustar, pero otros van a decir, uy, esos chapulines, como que si no, ¿verdad? Entonces es relativo. En inglés se dice, beauty is in the eye of the beholder, la belleza está en el que observa. Y uno ve la pintura de la Mona Lisa y uno dice, wow, qué arte, qué belleza. Y otros vemos a Mona Lisa y decimos, qué mujer más fea, esa rara que está ahí, ¿verdad? Entonces, pero valen millones de dólares porque unos creen que es algo tan clásico y hermoso. Eso puede ser relativo. Y entiendo que hay cosas que son relativas, pero entiendo que hay cosas que son absolutas. Las leyes físicas que Dios ha dejado son absolutas. La ley de la gravedad, eso es absoluto. La segunda ley de termodinámica, eso es absoluto. Estas leyes en el universo son absolutas, como también son las leyes morales de Dios, son absolutas y se aplican en cualquier época, en cualquier país, en cualquier cultura, son aplicables porque la ley de Dios es absoluta. Es una tristeza, démosle fuerte ese aplauso al Señor. Es una tristeza de que en Estados Unidos las iglesias cristianas evangélicas, una gran cantidad de sus miembros crean en la moralidad relativa. A mí no me sorprende porque a mí trataron de metérmelo y me lo metieron, pero después cuando me hice cristiano me lo saqué. Y todavía estaba en la universidad cuando yo me reconcilié con el Señor, y cuando ya me reconcilié hice mejor trabajo y me gradué con buenos grados. Antes de eso iba un poco mal. Y lo pude ver en esa transición, lo pude ver, pero hay cristianos que no lo han visto y se les ha metido poco a poco los medios de comunicación, Telemundo, Univisión, las películas de Hollywood, la música, todo esto. Y digo Telemundo y Univisión, pero aquí hay gente que mira también en inglés, ¿verdad? Y todos los medios nos tratan de meter esa idea. En la escuela también nos tratan de meter esa idea. Pero es una tristeza que la iglesia americana vaya en eso. Y yo pregunto, cuando yo leía esto, digo, y nosotros acá, la iglesia de Bakersfield, si hacemos una encuesta, ¿cuántos creerán en la moralidad relativa? De que para unos es bueno, para algunos es malo, o creen en la moralidad absoluta, en la verdad absoluta, o no hay verdad, no hay moralidad. ¿Quién se inventa la moralidad? ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo? ¿Será que habrán hermanos cristianos pensando así? A mí me preocupó y por eso es que yo quiero dar esta serie, porque eso no puede ser así. Nosotros como cristianos debemos de tomar la palabra del Señor como verdad y absoluta. La moralidad, Él es el que dice que es bueno y que es malo, y debemos de tomarlo como absoluto. No es de extrañarse lo que está pasando en Estados Unidos. Si esta idea ha penetrado a la iglesia cristiana americana, no es de extrañarse la gran noticia que me encontré el 29 de marzo de este año 2021. Me impactó. En todos los lugares yo tengo un app en el teléfono de noticias y me aparecen noticias de diferentes noticieros, CNN, de todo, Washington Post, Fox News, de todo me aparece ahí. Y los chequeo y voy viendo ahí qué están diciendo el uno el otro. Pero la noticia de ese día más sobresaliente, de marzo 29 de este año 2021, U.S. Church membership falls below majority for the first time. En español, la membresía de las iglesias en Estados Unidos cae de la mayoría por primera vez en su historia. Y empezar en diferentes lugares me lo encontré. Por primera vez en la historia de Estados Unidos en el 2020, la membresía de las iglesias ha decaído abajo de la mitad. O sea que ahora los miembros de iglesias son minoría, cuando en Estados Unidos toda la vida fueron mayoría. Los miembros de iglesias son mayoría en Estados Unidos, pero hoy ya no. El Gallup, decía el artículo, hoy que iba a hablar de esto, lo fui a revisar y otra vez me pareció rápido. Marzo 29, la gran noticia que el 2020, por primera vez en la historia de Estados Unidos, church membership goes below 50%.
below majority, ya no son mayoría. Y lo volví a encontrar y leí ahí que Gallup, esta compañía de encuesta, lo ha estado haciendo por 80 años, 8 décadas ha estado haciendo la encuesta. Y en el año 2000, para entrar al año 2000, la encuesta decía que 70% de toda la población de Estados Unidos era miembro de una iglesia. El 70% de los americanos eran miembros de una iglesia. En el 2014, 2011, 2012, cuando Barack Obama anduvo haciendo un tour por el mundo y por allá afuera dijo que Estados Unidos ya no era un país cristiano, los cristianos acá nos molestamos. ¿Cómo que no es un país cristiano? Estados Unidos sigue siendo un país cristiano y sacamos las encuestas de que Estados Unidos todavía la mayoría es cristiano. Y todo el mundo molesto, todos los cristianos molestos que Barack Obama haya dicho que ya no es cristiano, cuando todos los presidentes han sostenido de que este es un país cristiano. Él fue el primero en decir que ya no es cristiano. En el 2000, Gallup, en el 2018 salió que 50%, imagínense que en el año 2000, 70%, hace 20 años, 70% del país era miembro de una iglesia. Y en el 2018, hace 3 años, el 50% de la población del país eran miembros de una iglesia. Y en el 2020, que apenas salieron los resultados en este año, marzo 29 del 2021, sale que 47% de la población de Estados Unidos es miembro de una iglesia. Qué triste. En 21 años, bajar de 70% a 47% es una tristeza. Es una tristeza. Y yo no me voy a poner aquí a decir los americanos, porque yo pienso, cuando leo todo esto, digo, esto es americano. La iglesia americana, ¿cómo está permitiendo eso? Porque las iglesias americanas han permitido el homosexualismo. Que si el bishop, que si el obispo puede ser un hombre homosexual, no hay problema, pero el problema era que si podía estar casado con otro hombre legalmente. Y una de las iglesias tradicionales mayores de Estados Unidos y de Inglaterra dijo, sí, puede estar casado con su hombre con hombre casado y ser el obispo de la iglesia evangélica de Estados Unidos e Inglaterra. Varios se opusieron, los de aquí de Baker se opusieron, yo hablé con uno de ellos, estaban opuestos, se ligaron a la iglesia de ellos en Argentina, que se mantenían firmes. Y ahí es donde dije, pues los americanos se están yendo más liberales, más progresistas, y gracias al Señor que los latinos nos estamos manteniendo más conservadores en conservar la palabra del Señor. Pero aquí no me voy a poner a decir ellos, porque nosotros, la iglesia de Bakersfield, es una iglesia cristiana evangélica en Estados Unidos de América. Y nosotros tenemos responsabilidad también sobre este país. Nosotros somos responsables de este país. No nos vamos a limpiar las manos como Poncio Pilato. Tráiganme un guacal aquí para lavarme las manos, un recipiente para lavarme las manos. No somos responsables. Y si no nos afirmamos, la decadencia va a ser mayor y nosotros también vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Somos responsables de esto, nosotros como cristianos. Es cierto que los americanos fueron los primeros en llevarnos el evangelio a Latinoamérica. Gloria a Dios por eso. Aquí hubo el avivamiento de 1906, el movimiento de Pentecostés en la calle Azusa de Los Ángeles, donde comienza el gran movimiento pentecostal que ha llegado por todo el mundo. Más del 70% de las iglesias cristianas evangélicas en Latinoamérica son pentecostales. Gracias a Dios tenemos el poder y la unción. De aquí este país salió todo eso, pero en este país es que comenzaron a aceptar inmoralidad dentro de la iglesia. Y ahora hay latinos que van siguiendo eso. Hay hispanos, hay iglesias hispanas que quieren parecerse a los americanos en eso también. Y yo creo que debemos de parar algo. Quiero decir que no todas las iglesias americanas son así. Hay muchas iglesias americanas también que se están poniendo firmes y que no están permitiendo eso y que están hablando de esto. Conozco varios pastores americanos que están celosos de esto, que no nos vayan a contaminar. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros debemos de hacer nuestra parte. Mire lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo, ya casi en su última carta que escribió y las últimas palabras que le daría a su hijo espiritual, al joven Timoteo, porque Timoteo era un joven pastor,
y fue a él que Pablo le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y a este Timoteo Pablo le dice esto porque Timoteo está joven, él va a continuar, y yo quiero así que la iglesia se mantenga llena de jóvenes y jóvenes que van a continuar. Nosotros ya vamos de salida, porque 47 hay que ser realistas. A los 40 uno llega arriba y de 40 ya va para abajo, porque dice la Biblia 70 y en los más robustos 80 años viven. Así es que los que ya estamos arriba de los 40 ya vamos para abajo. Todavía estamos fuertes, ¿verdad? Todavía la hacemos. Otros 30 años. Como dijo Caleb, tengo 85 y tengo la misma fuerza que hace 40 años, ¿verdad? Amén. Pero vamos para afuera y los jóvenes tienen que agarrarse firme. Si no logramos que la juventud y nuestros niños tomen bien el evangelio como es, estaremos en problemas. Tenemos que transmitirle bien esto. Y así es que Pablo se aseguraba de que Timoteo supiera bien, y le dijo esto en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. También debes saber esto. Estoy en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia, todo esto que nombré, tendrán apariencia de piedad, pero no más apariencia. Estará creciendo bastante la religiosidad, mucha gente muy religiosa, pero lo que es la vida santa está menguando. Una vida santa, eso está menguando. Pero sí muy religioso, voy a la iglesia, esto y esto, ¿verdad? Y la vida santa se ha quedado a un lado. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando el apóstol Pablo habla de toda esta gente, está hablando de gente que decidirá ser cristiano. Dice acá que tendrán apariencia de piedad, parecerán cristianos, apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de la piedad. A estos evita, dice el apóstol Pablo. Evitemos caer así, correr con ellos y caer en esa misma mentalidad. Pero es una tristeza porque la iglesia en Estados Unidos ha caído en eso. Escuché un mensaje de el pastor Vernon McGee, un americano, un mensaje que predicó en el año 1961. Acababa de entrar a la presidencia el primer presidente no cristiano, no evangélico o protestante en Estados Unidos, el primer presidente católico en la historia de Estados Unidos, John F. Kennedy, JFK como se le conoce. Me gustó mucho escuchar el mensaje de Vernon McGee porque no lo acusó, sino que dijo hay que orar por él y lo elogió en varias cosas a John F. Kennedy, aunque era un presidente católico. Y Vernon McGee es evangélico y es el fundador. Algunos de ustedes han escuchado el programa de radio de él. A través de la Biblia se saca todavía en español, pero él ya falleció hace muchos años atrás. Y él habló en ese año 1961 un mensaje titulado La moralidad en Estados Unidos está en crisis, y comienza su mensaje leyendo el speech de inauguración de John F. Kennedy. Y John F. Kennedy, que en su tercer año fue asesinado, había descubierto un peligro, una situación bien terrible, y en sus palabras y en su discurso se nota. Y Vernon McGee, pastor muy conocido, lo detectó y lo predicó y dijo: John F. Kennedy descubrió algo que no nos dijo bien, pero él mira que viene un peligro, él mira que viene algo malo,
pero que él dijo que se iba a mantener firme en defender la Constitución de Estados Unidos, los valores y la ética cristiana, y él se mantuvo firme. Hay que orar por él, dijo Vernon McGee en ese mensaje, y que él cumpla lo que ha dicho. Mencionó otra gente de esa época y leyó de diferentes personas que hablaban de cómo la moralidad en Estados Unidos estaba en decadencia, y que Estados Unidos, que antes era el bastión de moralidad, la luz para el mundo, ahora estaba en una crisis moral, estaba en una decadencia de inmoralidad terrible. Citó a The Times Magazine. Se me hizo extraño escuchar el Times Magazine de 1961 que estaba criticando a Hollywood porque en ese año 5 películas que glorificaban la prostitución eran las más famosas, y da el nombre de las películas, y una de esas películas se ganó el Emmy, se ganó un reconocimiento por Hollywood, y Times Magazine no podía creer que por qué le iban a dar un premio a una película que glorificaba la prostitución. Y yo, wow, Times Magazine, pero si Times Magazine hoy promueve de toda clase de inmoralidad, homosexualismo, lesbianismo, bueno, y otro montón de cosas, LGBTQ, eso hoy es el orden del día. Pero en 1961 estaban indignados que Hollywood estaba promoviendo la prostitución en 5 diferentes películas, y era el colmo. Otros más que él citó ahí, que leyó, estaban pero asustados que Estados Unidos ahora tenía la pornografía libremente y estaban haciendo películas pornográficas, y que ahora la palabra adulto ya era perverso porque son películas de adulto y adulto, entonces es una inmoralidad. La palabra adulto ya es inmoral, cuando un adulto debe ser una persona decente, un adulto, una persona madura. Pero hoy, desde 1960, ellos empezaron a ver, wow, pero ¿qué está pasando con Estados Unidos? Y Vernon McGee dijo que era una crisis moral en 1961. Habló diferente de cómo el mundo estaba enojado con Estados Unidos porque estaban metiendo pornografía, estaban metiendo la música, estaban metiendo Hollywood, la televisión. Uno de ellos dijo, una de estos periódicos dice, antes nos levantábamos con un himno en nuestra mente cuando nos despertábamos, con un himno de esos clásicos americanos. Yo tengo uno clásico latino. Brilla en el sitio donde estés, puedes con tu luz a un perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Es antiguo, muchos de ustedes quizás no se lo saben. Entonces se levantaban con un himno, pero ahora se levantan, decía ese periódico, con un jingle, con un cántico de cerveza o de cigarro, porque ya saben que para los anuncios hacen una cancioncita. Y entonces hoy se levantan con la cancioncita en la mente, en vez de levantarse con un himno, un periódico secular. Yo digo, wow, ¿por qué? Porque más del 70% eran cristianos, iban a la iglesia en Estados Unidos. Así que el periódico podía hablar de esto y todo el mundo entendía. En vez de levantarse con un himno, nos estamos levantando con un jingle de cerveza o de cigarros, porque el cigarro en ese entonces, todas las películas de Hollywood, cigarro y alcohol. Y dice, ¿qué está pasando? Decían los periódicos seculares. Ahora que estuvo la Copa de Oro de aquí de CONCACAF, le hicieron una canción, ¿verdad? Y cada vez que salía un comercial, pum, salía la canción. Y gracias al Señor que no se me pegó. La que se me pegó un poco y todavía la tengo por ahí es la del Mundial del 2010 en Sudáfrica. Waka Waka decía algo así. Y entonces Waka Waka, y todo el mundo con el Waka Waka, un lenguaje ahí de africano. Entonces, en vez de brilla en el sitio con estés, Waka Waka se levanta. Entonces, ¿por qué? Porque los medios, ¿verdad? Y dice un cristiano de esa época, decía, tienes que ver las noticias, porque creían que debían de ver las noticias. Pero al ver las noticias estás viendo todos estos comerciales que después se te queda el jingle, el cantito se te queda ahí en la mente. ¿Qué va a pasar con nosotros? 1961, estamos en el año 2021, y lo que miró Vernon McGee, estaba preocupado, y todos los pastores de esa época estaban preocupados. Ahora está peor, amados hermanos. Han pasado 60 años desde ese mensaje y la situación está peor. Al final del mensaje, él critica a John F. Kennedy, y porque uno de los periódicos reportó que por primera vez en la Casa Blanca, en una fiesta que hicieron con John F. Kennedy, había de toda clase de licores, ron y vodka y no sé qué clase de montón de licores y vinos,
que nunca antes se había hecho en la Casa Blanca. Y dijo Vernon McGee: el presidente no está diciendo de estos problemas, pero él debe de predicarlo con su ejemplo, y nos ha dado un mal testimonio porque salió que por primera vez en la Casa Blanca vinos y hablaron de los hors d'oeuvres y las comidas exquisitas que habían y cómo los periodistas también podían tomar y bailar y estar ahí. Salió el reportaje por primera vez en la casa presidencial, con fiesta y con vino. Eso dijo el hermano Vernon McGee en 1961. Hoy eso no se asombra uno de que haya de todo eso en todas partes. Eso no se asombra. Vernon McGee se asombró y la gente se asombró de que un presidente de Estados Unidos tuviera eso, porque hace unos cuantos años era ilegal el licor en Estados Unidos y hubo problemas de eso, de que era ilegal, y ahora el presidente lo tenía en su lugar. Las cosas han ido empeorando, han ido empeorando. Si ellos pudieron ver esta situación, ¿qué de nosotros? Los años 50 dio las pautas para lo que vino a ser los años 60 y 70, la revolución sexual, una liberación sexual donde se le dio libertad al homosexualismo. Ahí nace el feminismo, el aborto y todo eso. En 1973 se legaliza el aborto y eso continuó. ¿Y sabe cuál fue el resultado de los años 60 y 70? 1980, el SIDA. Yo vine a Estados Unidos a finales del 83 y en la escuela nos hablaban del SIDA, y en todas partes el SIDA, el SIDA, el SIDA. La gente tenía miedo a abrazar a alguien que tuviera SIDA. Después nos tuvieron que enseñar: no, eso no se transmite así, sino que se transmite sexualmente o inyectándose droga. El resultado de la revolución sexual de los años 60 y 70 fue el SIDA, y frenó un poco, y desde 1980 se nos ha estado diciendo en las escuelas de que safe sex. Niños, mire, todo este problema de enfermedades transmitidas sexualmente es una epidemia de enfermedades transmitidas sexualmente. Usen el condón, hagan esto y aquello, sigan teniendo sexo, pero protéjanse. Eso les ha estado enseñando las escuelas de California. Han pasado 40 años desde que yo he estado en esas clases y la cosa está peor, porque siguen saliendo adolescentes embarazadas y la epidemia de las enfermedades transmitidas sexualmente no se han acabado, siguen viento en popa. Y el estado de California no ha podido frenar ese problema de las enfermedades transmitidas sexualmente y de los embarazos y abortos en California con la enseñanza de safe sex, y la siguen enseñando. Lo que tienen que enseñar es abstinencia. No tengan relación sexual hasta casarse, como dice la Biblia, y esa enseñanza es absoluta y verdadera. Y eso es lo que sana el alma, el corazón, el espíritu y el cuerpo, que se puede librar de las enfermedades transmitidas sexualmente y de los embarazos no deseados y abortos y otro montón de cosas. La situación es decadente, amados hermanos. 1960, los pastores asustados de ver todo eso. Hoy nos hemos metido bien, pero yo estoy viendo que aún se va a poner más oscuro con lo que estoy oyendo de varios de los líderes en el Congreso y lo que estoy viendo de los medios de comunicación, que fácil lo mueven, y cosas de ignorancia, cosas que no tienen sentido. Birthing person, en vez de decirle mamá, no, porque va a ofender a un hombre que da luz, tiene que decirle persona que da luz. Y algunos van a trabajar para que el próximo año ya no digamos feliz día de las madres, sino que feliz día de las personas que dan a luz. Y yo, wow, qué locura, de verdad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bien dice la Biblia: creyendo ser sabios se hicieron necios y no le dieron gloria al Creador, sino que a la creación, y Dios los entregó a sus pasiones, a tal grado que hombre con hombre y mujer con mujer, dice Romanos capítulo 1. Eso está profetizado, pero también nosotros, aunque está profetizado, nosotros tenemos que mantenernos firmes en medio de esto. La maldad se va a multiplicar, dijo Jesús, y el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dijo Jesús. Y concluyo con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 y versículo 24. Mateo 7, 24, dijo Jesús esto cuando terminó su sermón del monte, una enseñanza ética, moral del reino de los cielos, la ley de Dios, explicándola claramente, y al final su conclusión fue esta. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esa fue la conclusión de Jesús. Oyeron todas estas palabras. Si ustedes las oyen y las ponen por obra, serán sabios como el que edificó su casa sobre la roca. Pero si ustedes las oyen y no las ponen por obra, serán como el hombre insensato, como la mujer necia que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué hubo? Una gran ruina, una gran ruina. Amados hermanos, nosotros debemos de creer a esto, vivirlo, enseñarlo a nuestros hijos. La situación en la escuela está terrible y yo sé de que están por comenzar la escuela ahorita los niños. Vamos a orar por ellos en este servicio. Y debemos de orar por ellos como familia, debemos de enseñarles constantemente, porque en la escuela les van a enseñar diferente. Y Hollywood, las películas las están enseñando diferente. Yo por eso quiero construir esa escuela. Hace poco, mientras oía todo esto, tenemos que hacer esa escuela, una escuela privada para nuestros niños. El día jueves tuve una buena reunión con Rubén Mironowski acerca de eso. No va a ser fácil. Ya hay que ir comprando el terreno y hay que ir pensando en el plano, el arquitecto y todo lo que se va a hacer. Ya lo hicimos una vez con este edificio, hace 5 años lo terminamos. Ahora viene el segundo desafío, que es la escuela, y yo creo que es bien importante. El edificio lo podemos hacer y lo tenemos que hacer porque es para los niños y jóvenes y se va a hacer. Pero lo otro que está más difícil es la escuela privada. Y cuando yo entré ahora a la universidad para sacar un máster en educación, para abrir esa escuela, mi idea primero era de kinder al 12 grado, mantenerlos acá hasta que vayan a la universidad y que vayan preparados. Pero cuando entré me dijeron varios de los consejeros ahí, high school, me dice, that's a different animal, me dice, that's a different monster, eso es diferente, me dice. Comienza mejor con elementaria. Porque tal iglesia comenzaron del kinder al 12 y después ya no pudieron, porque la high school es bien difícil en los asuntos académicos, de papeleo con el Estado y todo eso, es bien difícil. Entonces dije, ok, está bien, tienen razón, vamos a comenzar más pequeño. Y yo pensé de kinder a 6º grado, elementaria, y ahí va a haber tiempo para instruirlos, enseñarles bien la matemática, la ciencia, el inglés y español también, si es posible, y tenerles un estudio bíblico cada semana, que ellos sepan que somos cristianos, la escuela es privada y podemos hacer eso, pero queremos sacarlos bien entendidos en las materias académicas y que sepan que hay un Dios verdadero. Y como es privada, el estado de California, el departamento de California y el departamento federal, que hoy bajo la nueva administración se ha puesto aún más hacia estas cosas negativas, no nos pueden hacer que hagamos esas enseñanzas porque somos privados y ellos saben eso. Pero sí nos pueden demandar que los niños sepan bien matemática, inglés y ciencias y todo eso. Y eso queremos darles la mejor educación posible bajo el temor de Dios. Y yo creo que vamos a hacer mejor que muchas escuelas públicas, porque vamos a estar orando, porque vamos a estarle pidiendo al Señor sabiduría a todos los maestros para poderle enseñar a nuestros niños bien lo académico. Así es que eso me motiva más a hacerlo. Yo había pensado de kinder a 6º grado, pero ya estoy animándome de kinder y también middle school, no sé si 8º o 9º grado, para mantenerlos un poco más, después enviarlos a high school. Ojalá que a otra high school privada o a una high school pública, pero que lleven fundamento, la escuela privada cuesta dinero, pero yo no sé cómo le vamos a hacer, pero yo quiero que todos los niños de esta iglesia vayan a esa escuela privada. No sé cómo, vamos a encontrar becas o maneras, cómo se va a pagar eso, pero vamos a orar y vamos a lograr que nuestros hijos vayan a la escuela privada cristiana que vamos a abrir acá para la gloria del Señor. Ayúdenme a orar. La situación está tenebrosa, pero podemos hacer algo por nuestros hijos. Oremos, apoyemos, porque Dios va a hacer grandes cosas. Ahora, sea que lo logremos o no, que es mi oración y me deseo que el Señor nos ayude a lograrlo,
lo que sí debemos de estar bien firmes es estar sobre la roca. Porque aún si no tenemos una escuela privada, que faltan unos 2 años para que comencemos a andarla, aún así los niños tienen que ir a la escuela pública ahora. La mayoría de nuestros niños van a escuelas públicas. Yo me crié en escuela pública, pero me gustaría que nuestros niños ahora tengan la oportunidad de una escuela privada con mejor educación. California está ahorita en el número 47 de los 50 estados, es el número 47, el peor. Ahorita que estuve estudiando en la universidad nos dieron esos datos. El mejor puesto que hemos tenido fue para los años 70, éramos el número 15 de los 50 estados en el país. Y después de los 70 hemos estado en el último lugar, 50, 49, 48 de los peores estados con la peor educación en Estados Unidos. Qué vergüenza. Y siendo un estado poderoso, fuerte, el mejor quizás de todo el país, pero debido a la insensatez de los líderes políticos de nuestro estado, estamos mal académicamente y metiéndole cosas inmorales a los niños. Eso sí les interesa eso, pero no les ha interesado enseñarles bien lo académico. Nosotros vamos a hacer algo en el nombre de Jesús, por lo menos para nuestros niños acá, y vamos a trabajar en ello. El hermano Samuel Mejía, que es el pastor de la iglesia más grande de nuestro concilio, más de 1000 miembros, hace un año cuando escuchó que estamos haciendo esto, hermano Harry, después que termine la escuela allá, para que abra una sucursal aquí en Santana, me dice, para que se abra la otra escuela aquí en Santana. Y yo, amén. Y después digo, de verdad que puede ser a nivel regional. En todas nuestras iglesias hay hermanos que son maestros, que han estudiado. Aquí tenemos a Sonia Lemus, ella es graduada de la universidad y maestra de high school. Vamos a orar por ella y por todos los maestros cristianos que dan clases en las escuelas públicas de nuestro estado, de nuestra ciudad. Vamos a hacer la diferencia. Si el Señor nos bendice, gloria a Dios. Y si aún no se logra, lo que sí tenemos que lograr es estar sobre la roca. Eso sí, eso no puede dejarse por un lado, para que nuestros niños no se los lleve la corriente de inmoralidad que se está viendo alrededor del mundo. Vamos a continuar en esta serie, si el Señor lo permite, viendo los principios, decretos y mandamientos que Dios nos ha dado para que vivamos una vida santa. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias te damos por tu palabra, que tu palabra haga efecto en el corazón y en la mente de cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes y de los que miran a través de televisión o radio. Señor, bendícenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Así sentados como están, con sus rostros inclinados, yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, aún no es salvo, hoy es el día de salvación. Quizá usted se ha apartado y quisiera reconciliarse. Hoy es el día que se puede reconciliar. En Apocalipsis hay un versículo bien triste que dice: y los que no fueron hallados en el libro de la vida, aquellos que sus nombres no fueron hallados en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? Es bien fácil que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque Jesús ya pagó el precio. Él hizo la obra redentora. Él ya hizo lo más difícil y Él dio su vida por usted y por mí. Así que la salvación está bien fácil, bien cerca de usted, en su corazón y en su boca. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Quiere usted confesar a Jesús como su Salvador y entregarle su vida a Él? Hoy es el día de salvación. ¿Hay alguien? Queremos orar por usted. Simplemente levante su mano ahí donde se encuentra. Yo voy a ver su mano levantada y vamos a hacer una oración desde aquí por usted. ¿Hay alguien? Gloria al Señor. Le vamos a pedir al pueblo que se ponga en pie y vamos a orar acerca de este mensaje que hemos escuchado. Que el Señor nos ayude. Y vamos a orar también por sanidad y cualquier otra petición que pueda haber. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Señor, y nosotros tendemos a inclinarnos al mal, a las tentaciones, a los placeres, a los deseos de la carne que nos llevan por mal camino, a destrucción del matrimonio, del hogar, de la familia, aún de una sociedad. Padre, te pido que nos ayudes, Señor, que nos perdones, que nos restaures, que nos ayudes a ir por el buen camino de santidad, el camino de salvación, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender, a entender, a recibir tu palabra, a vivirla, Señor, y a enseñarle a nuestros hijos. Te pido por la juventud de nuestra iglesia, por la niñez de nuestra iglesia, Señor, que nos ayudes
a poderles transmitir el evangelio y que ellos puedan llevar esta antorcha de tu evangelio hasta el día de tu venida, Señor. Que ellos se mantengan firmes llevando tu palabra tal y como está escrita en medio de los tiempos que son difíciles y que se pondrán aún peores, Señor. En medio de estos tiempos te pedimos que tengas misericordia de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias. Señor, que tú bendigas a los padres y a los abuelos, que tenemos una responsabilidad sobre los hijos y los hijos de los hijos. Señor, que ese padre y que ese abuelo puedan instruir bien a sus hijos y sus nietos, esa abuela, esa madre, Señor, que puedan transmitir la fe, así como lo hizo Loida y Eunice, Señor, a Timoteo, la mamá y la abuela, Señor, trabajando juntas para instruirles en la moralidad, la ética correcta, Señor, la ley de Dios verdadera y pura, santa, que nos trae paz y bendición y vida eterna, Señor. Así como dijiste a Israel, si me hubiesen oído, yo los hubiese bendecido, y iban a crecer, y iba a ser para siempre esa bendición. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes hasta que suene la trompeta, y que tú nos sigas bendiciendo y guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Te presento cualquier necesidad que haya en medio de tu pueblo, Señor. Alguien vino esperando un milagro, una sanidad, una respuesta, que tú se la concedas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Sana a los enfermos y liberta a los cautivos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esa sanidad. Gracias por ese toque. Gracias por esta restauración, Padre. Sigue bendiciendo a tu pueblo y tus hijos aquí reunidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.